Hola, sí, buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, te preguntaba cuál es tu análisis o qué se está viendo sobre lo que puede pasar en la vida cotidiana argentina con el precio de las naftas en respecto de las consecuencias de la guerra. Bueno, sí, no pude escuchar la introducción que ustedes hicieron, pero claramente el impacto del precio en la energía internacional, a nivel internacional, sobre todo el precio del petróleo y el gas, que han tenido incrementos en estos últimos días a raíz del ataque que hizo Estados Unidos al país de Irán, puede tener consecuencias. Hay que recordar, puede tener consecuencias en el país, recordando lo que fue el 2022, que el aumento de los precios de la energía por el conflicto de Rusia y Ucrania impactaron directamente en la Argentina. Y Está bien, pero entre que, 2022 y ahora Argentina se convirtió en un exportador neto de petróleo. claro, a ese punto iba a llegar. O sea, nosotros ahora estamos exportando y hemos sustituido importación de gas de GNL en la Argentina, producto del desarrollo del gasoducto de Vaca Muerta, pero lo que sí el gobierno nacional eliminó o equiparó en sí los precios internos con los precios internacionales, con lo cual eso puede provocar en la Argentina una escalada de precios de combustible y de la energía a nivel interno. Está bien, pero te hago una pregunta de gaucho. Sí, ¿Y si sí, nosotros dale. tenemos el petróleo, y es petróleo argentino, por qué no tenemos que, si la guerra está en el culo del mundo, por qué tenemos que pagar un aumento de la nafta? Bueno, porque eso habría que preguntárselo a la fuerza libertaria que hoy gobierna el país, que fue quien eliminó, por ejemplo, el barril criollo. El barril criollo era el precio referencial interno que nos desacoplaba del precio internacional. Ah, Hoy actualmente el precio interno es el mismo que, o sea, si en la China o en Irán o en Estados Unidos o en Francia o en Alemania el precio de barril vale $100, en el surtidor en Buenos Aires, en Tierra del Fuego, en Vacas Muertas va a valer $100, digamos. está bien, pero Probablemente se supone que esas medidas se buscan para darle, no sé, algún tipo de igualdad a la industria, hay argumentos, pero al mismo tiempo vos podés decir, che, esto es una situación de emergencia, tenés que cuidar a los argentinos con el petróleo argentino para que no se les vaya el precio de la nafta, que incluso complicaría al propio gobierno porque le complicaría la cifra de inflación. Sí, claramente, esto puede provocar una escalada inflacionaria y sobre todo si esto se sostiene en el tiempo, ¿no? Hay que ver cuánto dura este conflicto, que aparentemente, por cómo se está desarrollando, va a ser más prolongado de lo que pensaba Estados Unidos e Israel, que son quienes han tenido esta ofensiva. Y el gobierno nacional no ha tomado ninguna medida de emergencia. O sea, incluso lo escuchábamos ayer al ministro Caputo hablando del desempleo, que si uno es despedido en 48 horas puede reincorporarse al mercado de trabajo, que eso no está sucediendo en la Argentina, y con estas condiciones va a ser incluso Sí, peor. bueno, ese es el mundo Disney, el mundo Disney del relato económico del gobierno. La realidad es otra, ¿no? Pero Claro, el presidente YPF dijo que bueno, que por ahora no tenían previsto ningún aumento. bueno, sí, pero no nos olvidemos que tampoco se vienen anunciando los aumentos en la Argentina, Eso es sino verdad, que eso tenés razón. se están haciendo de forma intempestiva semana a semana los microaumentos en las naftas, ¿no? O sea, hay que recordar que el incremento que tuvo desde el 2023 hasta ahora el precio del combustible en la Argentina. Y lo peor es que el domingo, por ejemplo, que estuvo la sesión de apertura legislativa del gobierno, Javier Milei no mencionó este conflicto internacional que cambia claramente la ecuación geopolítica, y eso había sucedido el sábado, y el domingo el presidente no lo tomó como una variable importante, digamos, en el destino económico del país, con lo cual no creo que el presidente haga anuncios en torno a esto de decir, bueno, desacoplamos el precio interno de la energía como una medida provisoria por los próximos 2 o 3 meses para evitar una escalada inflacionaria en la Argentina. Lamentablemente eso no creo que No lo suceda. anunció, no lo dijo. No, y no creo que suceda porque también acá hay un sector de la economía argentina, que son los grupos empresarios vinculados al sector energético, que van a obtener una renta extraordinaria. Sí, y que son el principal sostén político de Milei. Fíjate que en la AEA, el otro día hubo un comunicado muy, pero muy lavado de la AEA, porque ahí conviven los que están ganando y los que están perdiendo, los energéticos y los industriales puros. Claro, exactamente. Entonces,
¿quién le va a hacer frente, digamos, a ese grupo empresario del gobierno nacional cuando son, digamos, parte de la alianza de gobierno? O sea, no nos olvidemos que muchos funcionarios, de hecho, bueno, el presidente Horacio Marín de YPF es un funcionario que viene de Paolo Roca. Entonces, es muy difícil que el gobierno, y es una situación crítica que creo que sí el gobierno debería atenderla como una situación de emergencia, porque esto va a repercutir directa o indirectamente, digamos, en la economía argentina, y si no lo entiende así el gobierno nacional, bueno, lamentablemente la economía nacional va a quedar a la deriva y se va a profundizar el industricidio o el desmantelamiento o la desarticulación del entramado productivo nacional, que va a ser un nivel de crisis tan profundo que hay que ver cuáles son las consecuencias en el corto y mediano plazo, ¿no? Esto en cuanto a la nafta, ¿no? Pero como dicen en Game of Thrones, viene el invierno y después hay que empezar a pensar en el gas. El gas aumentó mucho más, dicen que el 50% en algunos mercados, pero la Argentina todavía sigue importando GNL. O sea, yo sé que redujo, y esto le representó más divisas disponibles a la Argentina, redujo su dependencia del GNL, pero ¿va a volver a importar GNL? ¿Todavía tenía planificado importar y comprar barcos de GNL este invierno? Sí, Argentina tiene que importar todavía barcos por una cuestión del pico de consumo que se produce en invierno, y ese pico de consumo se atiende, digamos, con importación. Entonces, si el gobierno, digamos, estaba, de hecho, haciendo algunas licitaciones, que estaba incluso haciéndolas por fuera de ENARSA, o sea, antes quien importaba el GNL en la Argentina era ENARSA, y en el 2022, por ejemplo, este precio que se incrementó repercutió mucho en la economía argentina, porque el precio del barco de GNL, el millón de BTU, llegamos a pagar entre 70 y 80 dólares en los picos del conflicto bélico en el 2022, y ahora, por lo que yo había visto, había aumentado, estaba entre unos 20, 25 dólares el millón de BTU, cuando normalmente se pagan entre 10 o 15 dólares el millón de BTU. Así que, bueno, esto claramente va a impactar en el invierno, y esto va a tener o un traslado de precios, o el gobierno va a tener que subsidiar, y ahí va a entrar en un conflicto también con el Fondo Monetario Internacional, que le exige al gobierno que no subsidie las tarifas energéticas, o en este caso el precio del gas. Y ahí, bueno, por eso el gobierno necesariamente va a tener que declarar alguna situación de emergencia, o ver cómo resuelve estas tensiones que va a tener internas, porque por un lado tiene que responder a los empresarios energéticos, por otro lado tiene que responder al Fondo Monetario Internacional, y por otro lado tiene que responder a la economía y a la población de Argentina, que utiliza la energía para la dinámica diaria del uso familiar o del uso industrial o comercial, ¿no? Nicolás, gracias por el contacto y por los datos. No, gracias a ustedes. Nicolás Malinowski, magíster en gestión de la energía.